tendría que ser pues la remuneración? ¿Qué beneficios tenemos o no a propósito de laborar en alguno de estos días? Vamos a darle la bienvenida al doctor Fernando Varela, abogado laboralista, quien ha tenido la gentileza de atendernos hoy en feriado. También lo estamos haciendo trabajar. Doctor Varela, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer. Ha sido por ti que he aceptado. Hace tiempo que no conversamos, así que es un gusto volver a verte. Muchas gracias, doctor Varela. Gracias por la presencia entonces, por tener esa consideración con nosotros. Doctor Varela, en principio, ¿hay diferencia entre lo que vendría a ser lo que hemos vivido ayer, que es un día no laborable, y hoy feriado nacional en el ámbito laboral? Claro, en primer lugar hay que tener en cuenta que los feriados nacionales están establecidos en una ley, que es el Decreto Legislativo 713. Sin embargo, los días no laborales son los que de forma aleatoria, a veces justificada y a veces no, sucesivos gobiernos establecen, algunas veces para hacer feriados puentes y a otras veces por otras razones. Cuando son días no laborales son días compensables. Yo puedo trabajar en el Estado, no he realizado labor el día de ayer, 31 de octubre, pero ya me verás en los días siguientes quedando en una hora más hasta que pueda yo cubrir ese feriado, ese día libre que he tenido. En cambio, los feriados ya están establecidos y hay la obligación de respetarlos. Sin embargo, siempre hay excepciones. Por ejemplo, si es necesario que un trabajador se quede, va a recibir ese trabajador lo que se llama una triple remuneración. Por un lado, trabajar el día martes, porque igual iba a recibir, sin trabajar el día martes, una parte de su remuneración. Una parte también por la remuneración y otra también por el hecho de no haber descansado físicamente en su día de feriado, que se le llama sobretasa al 100%. Claro. Que a la suma son 3 remuneraciones. Es decir, por el día no laborable compensable no tienen por qué darme una remuneración extra, pero sí por el feriado nacional. Exactamente. ¿Y qué si mi empleador me dice a mí, para no hacer este triple pago por el feriado, me dice, te puedes tomar otro día, ¿no? En compensación este feriado nacional? ¿Eso es posible? Sí es posible, sí es válido, el previo acuerdo evidentemente entre el empleador y el trabajador, y que este se cumpla en la semana siguiente. Eso sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es decir, bueno, he visto lamentablemente que muchas empresas lo dicen, lamentablemente tocó trabajar feriado y no te puedo pagar la triple remuneración porque no nos da la caja. Desde que ahí hacen trabajar a un empleado, el día feriado, automáticamente el empleador se obliga a pagar esa sobretasa de la triple remuneración. Y si un trabajador está... el beneficio es independientemente a la modalidad de contrato que tenga este trabajador. Cuando es un trabajador formal, ya lo hemos conversado tantas veces, ¿no? En nuestro país, hablar de trabajadores formales es un porcentaje muy mínimo. Pero si el trabajador está en planilla y es un trabajador formal, evidentemente tiene cómo defenderse e incluso negarse, porque también es un derecho del trabajador el negarse a trabajar en día feriado. Pero cuando se trata de un trabajador que es informal y no lo tienen en la formalidad, mucho menos, o se hace mucho más difícil que exija que le paguen esta triple remuneración por trabajar en feriado. Sin embargo, hay herramientas que tienen a la mano, tienen la posibilidad de presentar o solicitar una inspección ante la SUNAFIL para que ellos puedan evaluar, fiscalizar y determinar si el empleador ha cometido una falta. Claro, y esto comprende en ambos sectores, es decir, trabajadores del sector público tanto como privado. En el sector público, honestamente, no es que te obliguen a trabajar feriado, o digamos es el tema menor, ¿verdad? Y siempre, al tratarse de empleo público, está prohibido por leyes del presupuesto pagar más allá de lo que está pactado en la remuneración. Entonces se hace efectivo la compensación. Entonces por ahí, tanto en el día no laborable como en el día feriado, si hay una obligación de que se quede por necesidades del servicio, siempre se suele hacer ejercicio de la compensación. En cambio, en el sector privado no es así. En el sector privado a veces no hay compensación, no se cumple con el pago oportuno, y ahí es cuando la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral puede acercarse, inspeccionar y establecer si se ha cometido una falta. Y acá hay un tema mayor que hay que tener en cuenta. Es que este tipo de faltas no son faltas que se da para Fernando Varela o Jennifer. Se supone que si te hacen trabajar el feriado es porque seguramente van a hacer trabajar a toda la planta. Entonces, como hay muchos trabajadores afectados,
la sanción es mayor, porque la sanción que impone la SUNAFIL luego de un procedimiento de inspección y posterior determinación de la falta, incrementa en base al número de trabajadores afectados. Incluso la sanción por el número de trabajadores. Ahora, pero para esto el empleado, ¿no? El trabajador tiene que estar pendiente en su boleta de pago que en efecto se cumplió con este beneficio, o digamos que por defecto, por default, el empleador paga esta triple remuneración. Hay que estar atento siempre. Son muchas las empresas que cumplen también, ¿no? Pero siempre hay la excepción de algunas empresas que no lo hacen. Nos hemos enterado hace unos días una lamentable estadística de que muchas instituciones públicas, por ejemplo, descuentan la AFP a los trabajadores, pero no la depositan a las cuentas de la AFP. Increíble. Entonces, por ejemplo, si se da en el Estado esas circunstancias, imagínense en lo privado. Entonces, siempre se recomienda al trabajador preguntar, no es tampoco que le estén haciendo un favor, sino es su derecho de acercar a la Oficina de Recursos Humanos y que le expliquen al detalle el contenido de su boleta. Y en la boleta poder establecerse si se ha cumplido con el pago oportuno por trabajar en el día feriado. ¿Y ahora qué ocurre con estas modalidades de trabajo que se han, ¿no?, de alguna manera vuelto más comunes a propósito de la pandemia? ¿Qué si yo hago trabajo remoto? Si yo ese día hago trabajo remoto, ¿también se considera como un trabajo que se cumplió, es presencial? Es que nos quedó un poco la reminiscencia del aislamiento. Sí. No sé si te recordarás, Jennifer, que trabajábamos lunes a domingo sin horario, reunión para acá, reunión para allá, porque estábamos aislados. Y eso se ha ido quedando. Y lo cierto es que no es así. Trabajo presencial o trabajo remoto, si lo realizo, el día 1 de noviembre es trabajar en día feriado. Así sea una hora, así sea contéstame este correo, así sea contéstame este mensaje, es trabajar en día feriado, y desde que trabajas en día feriado tienes la obligación de la triple remuneración que estamos conversando. Hay que tener en cuenta eso. Y precisamente eso iba a mi siguiente pregunta. ¿Y es necesario que uno trabaje la jornada completa, es decir, 8 o 7 horas al margen de cuál sea mi horario, para que yo pueda percibir ese derecho del la triple remuneración por ese día? La interpretación que se ha ido aceptando es que basta que se haga trabajar en día feriado, sin importar el tiempo, basta que se acredite el trabajar en día feriado para que la falta sea cometida. Y esto me hace recordar mucho lo que empezó en Francia hace unos 10 años y luego ha llegado a nuestro país producto de la pandemia, que es hablar de la desconexión digital, donde basta que, por ejemplo, en Francia, cuando hicieron los pioneros en el tema de la desconexión digital, si Jennifer trabaja hasta las 6 de la tarde y su jefe le enviaba un correo a las 6:30, bastaba solamente demostrar que había recibido un correo fuera de la jornada para que la empresa hubiera incurrido en falta. No había la discusión de fue solo correo, que solamente le tomó 5 minutos. Bastaba solamente que se le haya hecho trabajar fuera de la jornada. En estas condiciones es igual. No se puede cuestionar que, bueno, solamente le envié un correíto y no le iba a costar más que 10 minutos contestarlo, porque la falta se está cometiendo. Claro. Es importante que las empresas, porque siempre es bueno buscar que tengan en cuenta de un aspecto favorable, ¿no? Que se capaciten, que tengan a bien entender ciertos patrones que ya no pueden repetirse, porque ya no estamos, digamos, en una sociedad en la cual te podían hacer trabajar en cualquier momento. Ahora hay que respetar los horarios establecidos, porque también los trabajadores tienen el derecho a gozar de su descanso, ¿no? de sus horas de descanso, de sus días de descanso. Claro, doctor Varela, eso suena muy bueno y positivo y con mucha lógica, ¿no? Pero en la realidad no es pues la norma. ¿Y cómo va, a propósito de eso, la normativa en nuestro país sobre esta desconexión? ¿Hay siquiera normativa, proyectos que se estén desarrollando para que pueda cumplirse esto? En normas de pandemia hubo un párrafo de desconexión digital, luego ya hay algunos proyectos sobre desconexión digital. Se ha hecho un gran avance, y lo cierto es que la desconexión digital es un desarrollo que se ha realizado en el extranjero, pero si queremos nosotros implementarlo, simplemente respetar el horario de trabajo. El horario de trabajo está establecido en nuestras normas hace más de 30, 40 años. Basta que se respeten las horas de trabajo pactadas en el contrato, o que se cumplen las horas extras, o que se cumple el pago, por ejemplo, el día de hoy, sobre entrevistas, sobre feriados, y no habría ningún problema, ¿no? Lo demás es un poco adecuarse a la realidad del trabajo remoto, del teletrabajo o llamado home office, ¿no? Que sus particularidades hacen que se sienta que no hay un horario
fijo y que se puede continuar con los requerimientos durante todo el día, y no es así, no es correcto. Y a veces no se hace, digamos, por ser malo el empleador, sino por desconocimiento. Claro. ¿No? Son dinámicas distintas que hay que saber nosotros ahora acostumbrarnos, adecuarnos para entender que si bien se trabaja desde casa, también hay derechos y obligaciones que deben cumplir ambas partes. Claro, como tiene que hacerse. Ahora, y finalmente, señor Varela, ¿qué ocurre si es que un trabajador del sector público, ¿no?, evidentemente trabaja un feriado nacional, pero luego no compensa ese día? Es decir, se olvidó de repente porque no lleva la cuenta. ¿Se pierde ese día? ¿Caduca esta fecha compensable? No, porque mira, si desde que ya ha realizado el trabajo, no es que se olvide, el trabajador se puede olvidar, claro. No tenemos tantas cosas en nuestra cabeza. No, pero a veces, en verdad, entre el que uno trabaja, uno se olvidó que trabajó hoy día, no lo apuntó y no lo compensa, pero ¿llegase a caducar? No llega a caducar, pero la empresa, la institución o la entidad tiene la obligación de cumplir con la compensación. Yo me refería, nos podemos olvidar, tenemos tantas cosas en la cabeza, pero la entidad y su oficina de recursos humanos tienen la obligación de compensar porque también cometería falta. No podrían después trasladar la falta al trabajador y decir, oye, pero es que no me dijo nada. Claro. No. Y el trabajador no me tiene que decir a mí qué fecha tengo que compensar. Eso va a criterio mío, del trabajador. Lo primero es un acuerdo entre las partes, ¿no? Tratar de, ya que me estás haciendo trabajar en feriado, déjame al menos decirte que el día de mañana o en 3 días es el día de cumpleaños de mi mamá y me gustaría estar con ella todo el día. Pero si no se puede, sin falta de acuerdo, decide siempre el empleador. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Fernando Varela, abogado laboralista. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias por Espero que no pase tanto tiempo. No, vamos a seguir invitándolo para conversar con usted y aprender más sobre el tema de derechos laborales. Gracias por habernos permitido interrumpir incluso su feriado nacional. Buena semana, doctor Varela. Muchas gracias. Buena semana a todos. Cuídense. 7:36, vamos a hacer una pausa ahora y vamos a volver para contarles qué está pasando en las regiones. A propósito, en Pucallpa, con estas intensas lluvias que están originando